Estos son mis libros de anagrama, que los quiero muchísimo. Bueno, este es el libro que decía Menos que Cero, de Bret Easton Ellis, que lo amo este ejemplar, esta edición, que es, vamos a ver, tiene las hojas amarillas, no tiene olor, vamos a ver de qué año es de 1985, no, a 1988. Amo este libro, lo leí más de 16 veces. Después, en el creo que era el shopping de Alto Palermo, cuando recién se había inaugurado, vi que había salido Las Leyes de la Atracción, otro libro que me partió la cabeza, que tiene mucho que ver con Morí, que ahora lo voy a buscar y lo voy a mostrar también, con esa cosa de encierro, de universidad, también transcurre en la universidad, y también es muy original porque está escrito como si fuese, bueno, Stuart, cada uno, ¿no? Paul, como si fuesen diálogos por separados, y acá habla mucho también personas bisexuales, chicos que están iniciando, que no son gays, pero que creen serlo, que están, digamos, gays no asumidos, y toda la cuestión de drogas, la cuestión universitaria. Después, Glamurama, bueno, es un libro que no terminé y que no me enganché. Sí, me volvió muy loco American Psycho, también me obsesioné con este libro, y acá empecé a escribir una especie de thrillers. Lo leí 2 veces nada más, 1 vez y media en realidad, pero bueno, hay partes, me acuerdo que sacaba el cerebro Shirley y lo llevaba y se lo daba a comer a los animales al zoológico, y cosas como muy directas también. Hola. Y acá está el otro libro, vamos a ver si lo encuentro. Sí, acá está. Este libro me acuerdo que lo vi por la avenida Callao y Corrientes, una librería que ahora venden agendas y cuadernos. Y yo no lo conocía, tenía, no sé, 17 años. Me gustó la tapa. Tenía una franja que creo que todavía... Acá la tengo. La novela que ha inspirado la galardonada película de James Ivory, que después me enteré que era el autor de Pasaje a la India. Bueno, es un libro que este autor, E.M. Forster, la escribió entre 1913 y 1914 y la publicó, pidió que se publicara después de su muerte, en 1971. Yo nací en el 72. Y es hermosa, es una de las pocas novelas que me gusta de amor, digamos. Yo prefiero los libros de detectives, de misterio, pero es un libro que lo leí muchísimas veces también, que vi la película y la película también me encantó. Es otro lenguaje, otras cosas, pero alucinante. Y tiene también este autor Forster una estructura tipo thriller, de suspenso, que bueno, son libros que están relacionados. Menos que Cero, vamos a Menos que Cero, y en algún punto, obviamente es mucho más posmoderno, más contemporáneo, ¿no? Transcurre en los 80, también la música, ¿no? Yo me di cuenta que también escribía con bandas de sonido, poniendo, cuando tenía 15, 16 años, la música que escuchaba la introducía, y cuando vi que por esto lo hacía, dije, se puede hacer, está bueno meter música en los libros. Me acuerdo que acá mucho Billy Idol y música que yo escuchaba, y era como, wow, estoy escuchando Billy Idol y suena Billy Idol. Bueno, muchas gracias. El agua es azul, no de un azul agua, sino de un azul de pintura líquida. El loco suicidado, ha pasado por allí y ha devuelto el agua de la pintura de la naturaleza. Pero a él, ¿quién se lo devolverá? Tenemos otra cabeza, que es Bret Easton Ellis, lo confiere. Es el último libro de él, que sacó publicado. Una linda edición, ¿no? Es un tipo que en verdad hace
literatura moderna, digamos. Tiene una manera de escribir que a mí me gusta mucho y dice muchas cosas de una manera poco ilegible, a pesar de que uno cree que está hablando trivialidades o cosas tan obvias que uno podría decir es un tipo frío, vulgar, miserable, líquido. Pero es una cabeza. La gente no se da cuenta que la cosa licuada, este tipo que licúa, fragua ideas, digamos, no es importante ideas, sino palabras como hasta vacías de significado. Significantes son los que van por ahí, que copulan, eso es la copulación. Una cabeza copula, muchas palabras. O sea, uno puede decir, si te leo un pedacito de algo, puedes decir, esto es bullshit. Yo no creo. Dice, los punkies se reían histéricamente. La chica con el pelo rojo en punta se tapa la cara con unas manos menudas y da patadas en el suelo. Tiene poesía que no dice al spaz y lo mira y se ríe, enterrando la cabeza entre las manos y volviendo a patear el suelo. Al azar encontré la palabra cabeza. Este es otro de este tipo que es alucinante, que es American Psycho. Tenemos sus ensayos de acá. Bueno, a principios de los 90 creo, me fascinó mucho Jean-Philippe Toussaint, de la editorial Anagrama. Me encantaba y me sigue encantando la editorial Anagrama, esas tapas, me parecía la modernidad. Me acuerdo que un verano mis viejos se fueron de vacaciones y yo me quedé solo en la casa de mis viejos y salí a caminar por la avenida Corrientes y a mirar libros. Ya la contratapa me había atrapado, no tenía ninguna referencia de este francés, que decía el Musset de la posmodernidad. Y la prosa, como muy sencilla y a la vez tenía algo muy moderno, muy de un tipo desprendido de todo, me fascinó y bueno, me compré, había aparte muy cortitos, me acuerdo que lo terminaba y los volví a leer. Messier, el cuarto de baño, que está con la chica, pone velas y en latina, se baña y charlan y pasan un montón de cosas. Después, muchos años después, salió otro que se llamaba Huir, que tiene un procedimiento que es genial, también muy moderno. Pasa en dos lugares, en el tren y en otro lugar que también creo que es un barco, yo no me acuerdo. También pasa en lugares donde está en permanente movimiento. Me parecía exquisito todo. Bueno, esta escena me hace acordar a un día que estuve en Chile hace muchos años. Bueno, no importa eso. Boniato. Voy a preparar bife de chorizo con boniato. Bueno, lo que quiero contar ahora es el recuerdo del libro El cartero de Bukowski, que amo ese libro. Yo a veces pienso, si me muero, ¿qué onda? Y digo, bueno, viví un montón de cosas, no me quiero morir ahora, me parece que quiero disfrutar, hay un montón de cosas para vivir, muchas películas para ver, muchos libros para leer, para releer. La verdad es que no me quiero morir, pero si me tengo que morir, digo, viví un montón de cosas, la verdad es que, qué sé yo, no sé. Y también a veces pienso, digo, ¿qué pienso? Pienso
sobre libros, objetos. A veces sí, estoy como medio apegado a algunos objetos, y uno de esos objetos son libros, ¿no? Por ejemplo, muchos libros de anagrama. Yo en esa época descubrí autores como Bukowski, creo que por Fito Páez. Creo que fue por Fito que empezó a hablar en los reportajes de Bukowski. Compré El Cartero, y esa tapa blanca, lo quiero mucho, es un libro que me acompañó mucho. Estaba en el colegio secundario, segundo año, 15 años, ¿no? 14 años, 15, a lo sumo, 14. Y se lo presté a amigos, un grupo de amigos que tenía, y quería que no me lo arrugaran, y lo leí, lo releí, me fascinó. Yo creo que me marcó mucho ese tipo, y a mucha gente de nuestra generación, digamos. La prosa que tiene Bukowski, el contenido también, de escribir de una manera desaforada, de una manera como muy directa, la prosa, el tema tiene una cosa como muy punk y muy filosófica, que quizás hay mucha gente que no sé si logra ver eso, ¿no? Se queda como quizás con alguna otra crítica, como que hay una cosa sexual en Bukowski, también en otros autores, yo mismo, pero me parece que hay mucha gente que el tema sexual le es como un obstáculo para leer otras cosas. Hay otras cosas ahí entre líneas, ¿no? Y que no lo leen bien. Me parece que Bukowski es riquísimo en ideas, filosóficamente. La poesía de él es alucinante, ¿no? Después sí, quizás en algún punto se empieza a repetir. Se empieza a repetir un poco, ¿no? Pero bueno. Y Cartero es un libro que me influenció tanto que en un momento yo estaba haciendo CBC de psicología y quería trabajar, me quería independizar, quería irme de mi casa, qué sé yo, y no sabía qué hacer, estaba medio perdido. Iba a una psicóloga que me ayudó mucho con el tema de mi papá, pero con otros temas no me ayudó en nada. Con el tema laburo no me ayudó, con el tema sexual, homosexual tampoco. Trabajábamos para desarrollar mi heterosexualidad, patético, yo no sé cómo pude seguir. Igual, nada, tuve una vida como bisexual más que... Pero... bueno, me parece que... quería trabajar e independizarme y no sabía de qué trabajar ni cómo, y bueno, un aviso en el diario Clarín hizo que me postulara para trabajar en Ocasa. Y trabajé de cartero casi un mes. La verdad que fue buena la experiencia. Yo no sé por qué renuncié, me parece que a veces tomaba malas decisiones, pero bueno, influenciado por Bukowski, porque escribí, me acuerdo, un libro llamado Felati de la vida pública, pésimo, malísimo, me gustaría leerlo para reírme ahora. Se lo mandé al concurso Clarín, lo imprimí, creo, tenía como 300 páginas, y lo imprimí, lo anillé, lo mandé al concurso, por supuesto que no gané nada, influenciado por Bukowski, en esa cosa como de escribir explícitamente sobre cuestiones sexuales, ¿no? Entre otras cosas. Y el tema de trabajar, bueno, me sentí un poco Henry Chinaski trabajando. Me acuerdo que fue un verano, me acuerdo mucho que trabajé por la calle, por el barrio de Barracas, y no la pasé mal, me acuerdo que en esa época, nada, estaba explorando la cocaína, tomaba cocaína en la calle, y había reuniones, o sea, como que vivía de alguna manera el mundo de Bukowski, no en Los Ángeles, sino en Buenos Aires. Había una sede en la calle Perú, y creo que era Independencia o San Juan, y todos hombres, y como una cosa como medio de fábrica, ¿no?
parados, seleccionando las cartas, temprano en la mañana. Yo me levantaba a las 11, 10 de la mañana, qué sé yo. Y acá me tenía que levantar temprano, era como una experiencia muy linda en realidad, ¿no? Y después, bueno, me di cuenta que para caminar todo el día, solo, qué sé yo, quizás no era un trabajo para mí, porque tengo otro perfil, no es ni peor ni mejor, pero bueno. Y renuncié, pero después me quedo como esa nostalgia, ¿no? De que quizás todo ese mundo estaba bueno, ¿no? Y bueno, Bukowski, como verán, fue y es súper importante para mí. Lo quiero mucho. Es una persona que leo, que escucho, quizás no ahora, pero me agarran etapas de mucha nostalgia, que es como un referente muy importante, ¿no? Y él también, con toda esa cosa de la soledad, de esos lugares donde iba a emborracharse y o sea, me parece que un vagabundo, un tipo muy solitario, una especie. Bueno, yo tenía un tema con lo solitario, la soledad. Me acuerdo otro libro que ya conté que me flasheó mucho, fue Noches Blancas, el doble de Dostoyevsky, y también Noches Blancas, ¿no? Bueno, y encontré, esta es la edición que tengo del doble de Dostoyevsky, el autor por el cual me había obsesionado mucho, lo leía y quería escribir como él en un punto, entre él y Paul Auster. Un libro que me gustó mucho, que me afectó mucho, fue Capitanes de la Arena, de Jorge Amado, cuando era chico. Lo tenía mi abuela en su casa. Y me acuerdo que enseguida lo leí rápido y enseguida encontré partes que me llamaron mucho la atención y las releía como diciendo, ¿es verdad esto? Lo que estoy leyendo acá, las partes homoeróticas de los chicos que vivían bajo el puente, ¿no? En Bahía, y que tenían relaciones homosexuales, como se decía en esa época. Esa fue como mi primera entrada a la literatura gay queer. Bueno, otro libro que me fascinó mucho cuando era muy joven es hablando de Capitanes de la Arena. Yo de chiquito fui a Brasil por primera vez con mi mamá y mi papá en la época del televisor a color, en el año, no sé, 80, el mundial, el año 78, creo, por ahí, ¿no? Era muy chiquito y era como otro mundo, el idioma, las costumbres, las comidas, muchas cosas que había en Brasil que no llegaban a Buenos Aires, inclusive hoy, ¿no? Dulce de guayaba, cosas que son como muy típicas y regionales. Las danzas, las vestimentas, siempre me impresionó mucho y me llamó la atención el sentimiento de libertad que tiene Brasil, la cultura brasilera. Yo lo atribuyo mucho, lo atribuyo mucho al tema de que, bueno, son descendientes de afrodescendientes, descendientes de esclavos, en la actualidad muchos y muchas, y me parece que festejan la alegría no solo brasilera, que festejan, y bueno, festejan la liberación, ¿no? Haber podido liberarse. Otro libro así importante de temática fue El ahijado de Oscar Hermes Guilloldo, que se lo pedía a mi mamá que me lo comprara, iba a pasear en un shopping, y me lo comprara, y porque había visto, yo compraba libros de bibliotecas del sur, Juan Ford, Nadar de Noche, el de Chica Punk, Buena Onda, no, Mala Onda, del
chileno, que ahora no me acuerdo el nombre. Y bueno, y me gustó la tapa de Oscar Hermes Villoldo, la tapa y la contratapa que había leído. Me lo compró mi mamá y lo leí, flasheé, y fue uno de los primeros libros con los cuales me masturbé mucho por las escenas eróticas y porno, diría yo, ¿no? Quedé fascinado con ese libro, es como un objeto preciado, lo conservo todavía, es el primer ejemplar. Buenas tardes, esto es La Casa en Llamas, desde Radio Perfil, estoy con Demetrio López. ¿Cómo está, Demetrio? ¿Cómo le va? Les habla Guillermo Piro y estoy también con Facu Soto. ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué tal? Bien. El tópico es, ¿qué salvarías de una casa en llamas, básicamente? Vamos al libro, que salvamos del fuego. Dale, ¿cuál es? A ver, estamos acá frente al libro, es una vieja colección Salvat, biblioteca básica, de la cual parece ser que todos tenemos el mismo libro, Sí. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. No me atrevo a jugar la traducción así a ojo. El estudio estaba lleno del fuerte olor de las rosas y cuando una ligera brisa estival corrió entre los árboles del jardín, trajo por la puerta abierta el pesado aroma de las lilas y el perfume más delicado de los floridos agavanzos rosados. Ya no sé qué son los agavanzos. Pero, no, explícame por qué elegiste ese. Bueno, me parece que tiene que ver con una cuestión afectiva, sentimental. Hubo una época cuando yo vivía con mis viejos que bueno, que discutían, qué sé yo, y encontraba como una especie de refugio en la casa de mis tíos. Mi tío abogado, muy politizado. Mi tía trabajaba y yo tenía 15 años, 16 quizás, y yo tengo 51, nací en el 72, Chan, 85, 85. Encontraba un refugio ahí, una gran biblioteca, y me acuerdo de una noche que estaba medio triste, angustiado, me senté en la falda de mi tía, y entre mi tía y mi tío empezaron a leerme este libro. Después continué leyéndolo yo y me parece que había como un mensaje. Hay un libro que tiene, digamos, un libro como muy homoerótico, con una homosexualidad latente por momentos muy fuerte, que me hizo como un clic en la cabeza. Y guardo como ese recuerdo afectivo de encontrar ahí una perla, un amigo, un aliado, encontrar en un cofre o algo, ¿no? Después fui a los cuentos, que lo tenía, pero no lo había leído, Robin Hood, una edición que la conservo, que es muy linda, ilustrada. Y bueno, los cuentos de Oscar Wilde. El Príncipe Feliz. El Príncipe, creo que se llama así el libro, El Príncipe Feliz, todos esos clásicos que son geniales. A mí me parece que, digamos, por ahí, bueno, son clásicos, tienen una estructura muy arcaica, si se quiere, con una estructura bien determinada, pero se la banca hasta el día de hoy. Yo de vez en cuando leo alguno así, y entonces por ahí se mezcla también el valor afectivo de la época, de la nostalgia. Y después, bueno, flasheé con Oscar Wilde, con la figura, ¿no? Pero el libro es loco porque entré con el libro, no con el personaje. Después el personaje me fascinó, y hasta el día de hoy tengo la fantasía en algún momento de hacer algo, un cruce entre Joshua y Oscar Wilde, porque encuentro muchos encuentros entre ellos, a pesar de las distancias económicas y culturales, geográficas, ¿no? Pero encuentro similitudes. Y Joshua, digamos, era uno de los poetas malditos argentinos por excelencia. Totalmente punk. Sí, sí. Poeta. Y ahora me decís historietista también. Historietista, sí, y coqueteó con un montón de artes, digamos. Dibujaba mucho, sí. ¿no? Dibujaba. Claro, sí. Claro, hacía esos fanzines donde él dibujaba con virome. Yo me acuerdo un día, dije, ay, qué bueno, qué loco, con virome, qué innovador. No, Facu, con virome porque no tengo otros materiales, el lápiz, mirá, no tengo para... ¿no? Y esa cosa de hacer con los recursos que tenía, le posibilitaba un vuelo increíble. Lo mismo que las exposiciones que hacía en el Pachamama, en esos lugares donde eran 5 personas, no se vendía ninguna obra, pegadas con cinta scotch. También, re basqueada, qué cool, qué cool, no tengo guita para un vidrio, esto es así, ¿viste? Y ahí me parece que lo valioso es eso genuino que aparece ahí, ¿no? La potencia de hacer con lo que tiene y hacer algo bello. Acá aparece otra vez Oscar Wilde con la belleza y la... Conocemos un poco ¿quién lo conoce?
el retrato de Dorian Gray, pero un poco la idea es un señor que es muy bello, que decide, como justamente, perdóname que te diga como apelo, quiero calcular, que en realidad no decide, si yo no me acuerdo mal, a él le proponen hacer un cuadro. Sí. Hace el cuadro y queda fascinado porque el cuadro es perfecto, o sea, él se ve de la manera en que se supone que en ese momento él es, hasta que decide encontrar el modo de seguir siendo ese cuadro. O sea, o por lo menos no perder esa belleza, lo que parece tener una condición. En ningún momento se habla de pacto con el diablo ni nada parecido, pero uno supone o presupone que la cosa gira alrededor de una suerte de pacto que plantea. La condición es que el cuadro es el que se empieza a deteriorar. Exactamente, eso es básicamente. Sí, es que me parece que la influencia con Fausto está, como también está contemporáneo de Edgar Allan Poe, está esa cosa medio gótica, romántica, ¿no? Victoriana de la época, y también de creo que posterior a Poe. Es posterior, un poco posterior, por eso quizás más influencia, ¿no? Esto es de 1891, yo me acuerdo en un momento hice 100 años, escribiendo algo de los 90. Y también de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y me parece como que condensa todas esas grandes obras en algún sentido, con otro vuelo, pero digo... Y en ese sentido lo veo muy moderno también, ¿no? De tomar un montón de cosas... Pero a la vez también muy victoriano, ¿no? Porque la cara oculta de... O sea, Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la cara oculta de... O sea, es lo que uno no puede ser, lo es cuando él tomaba la fórmula. Acá, de algún modo, el cuadro es lo que... él no puede mostrar, digamos. Claro, y mostraba en clave, ¿no? Con metáforas, mostraba, me parece que es muy rico en eso, ¿no? La relación de Dorian Gray cuando va a este lugar y se enamora de la actriz Sibila, ¿no? Se llamaba. Ahí también yo siempre leí esto en clave de, bueno, ciertas personas homosexuales en algún momento tenían como una doble vida, una tapadera para poder acceder, ¿no? Y ahí el juego de Henry, que bueno, se confunde que eso, ¿no? Bueno, me parece como que está muy bien tratado todo ese tema que a mí me interesa, lo queer, lo gay, ¿no? Todos mis libros son gay queer, excepto el de Pablo Pandolfo. Y el de Charlie. No, pero Charlie tiene una mirada queer. Si bien Charlie no es gay, me parece que él siempre estuvo a favor de todas las libertades y está basado en muchos reportajes de los años 80 que yo coleccionaba, que no están en internet, entonces muy valioso ahí las cosas que le preguntaban y las respuestas que él daba de periodistas que no estaban informados, en medios clase B. Ahí también hago el cruce con César Sigluti, que usó de alguna manera los medios amarillistas, ¿no? Crónica, revista TV Guía, Radiolandia, Así, Ahora, pero era un lugar donde le daban un espacio y donde le preguntaban cosas impunemente. Charlie García, ¿te drogás? Y dice, la de antes era buena, pero la de ahora es muy mala. Y el periodista no entendía de qué le estaba hablando. Y no era Susana Jiménez, por eso. Bueno, no sé si hablé de Capitanes de la Arena, el libro de Jorge Amado que descubrí en la casa de mi abuelo. Sí, hablé de ese libro, que me impactó muchísimo. Fue, creo que, el primer libro queer que leí donde había relaciones gays entre chicos de la calle, los capitanes de la arena que vivían debajo del puente, que estuvieron internados en un reformatorio. Me flasheó muchísimo ese libro, me gustó mucho, me gustaba la prosa, me gustaba la ambientación en Brasil. Y bueno, después leí otros de Jorge Amado. Estoy en Nueva York y no puedo creer un libro alucinante que me regalaron Malcolm X. Y el nombre de los capítulos son increíbles, pero mal. La pesadilla, la mascota, pienso en mis gatos.
que los amo, que todos los días pienso que en algún momento se van a morir y que me hacen compañía y que se van a llevar lo mejor de mí y yo lo mejor de ellos. Paisanos, Laura. Habitantes de Harlem, habitante de Harlem. Yo soy habitante de Harlem. Malcolm X fue habitante de Harlem. No sé si todos, algunos fuimos habitantes de Harlem. ¿Saben lo que es Harlem? Red de Detroit. Estafador. El cerco se estrecha. Atrapado. Satanás. Salvado. Salvador. Es genial. Ministro Malcolm X. Los musulmanes negros. Ícaro. La expulsión. La Meca. El High Mike el Sabbath. 1965. Epílogos. Malcolm Alex Harley acerca de Malcolm X. Tenía cartero, el libro de Bukowski en la mochila y uno de Chopin, la biografía de Chopin, que todavía lo tengo, por supuesto. Cuando me fui de la casa de mis viejos, tenía 15 años, me doy cuenta cada vez más hablando. Uno se da cuenta de las cosas hablando, por supuesto, y escribiendo, leyendo cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Pero en mi caso básicamente letras. Y me fui para una Navidad a la casa de mis viejos, no tenía dónde ir, estuve por una pelea, una discusión con mi papá, y que en realidad fue una pavada, pero desencadenó todo lo que estaba por debajo, ¿no? Y estuve 2 días en la casa de Roberto, un amigo mío que vivía en Pasaje La Nave, en Caballito. Yo iba al colegio ahí cerquita. Y después, bueno, estuve durmiendo 3 días en la calle. Estuve durmiendo en el Parque Centenario, donde está el mástil. Me acuerdo que fui a buscar trabajo a McDonald's, que estaba ahí enfrente, por donde estaba después el viejo correo. Y nada, que ya fue una experiencia. No estuvo bueno, pero tampoco estuvo malo. Creo que también esas cosas hacen que uno tenga cierta mirada menos prejuiciosa de algunas cuestiones. Y bueno, el libro de Bukowski estuvo ahí acompañándome en un personaje. Por eso lo quiero tanto. Por eso quiero tanto los libros, porque más allá del contenido, de la forma, como objeto material, son amigos, ¿no? que están en determinados momentos, alegres, tristes, no tan extremos, cotidianos, también en el tema de acompañarme, qué sé yo, los de Dostoyevsky, por ejemplo, El Doble. Cuando iba a la facultad, en primer año de psicología, me acuerdo que la placita que está en Hipólito Yrigoyen y creo que es Urquiza, me quedaban horas sándwich entre una materia y otra. Iba a la facultad, iba a la placita a tomar café y a fumar y a leer Dostoyevsky. Entonces es un libro que metódicamente en el colectivo, es un autor en realidad, que leí mucho en colectivos. Una noche entera leí Crimen y Castigo, en una edición muy linda de tapa dura que me habían prestado. Y después, bueno, mi mamá caminando por la calle buscándome con mi hermana Nati, me encontró en la calle Emilio Mitre. Yo después vivía por ahí, Emilio Mitre 190, tercer piso. Y me encontró caminando y ella también buscándome. Y bueno, nada, momentos raros, locos, que no conté, que generalmente no cuento, y que me vino a la memoria y bueno, lo quería compartir por Bukowski, que estuvo ahí conmigo. Había descubierto que Chopin al menos era queer. Me fascinaba esa época
Y bueno, mil anécdotas, ¿no? A veces tocaba el piano con guantes, era como fóbico a todo lo terrenal y andaba con guantes permanentemente. La relación con George Sand, con su mejor amigo Titus. Las cartas de ese libro son increíbles, que le dice soy tuyo, eternamente tuyo, es unas cartas de amor increíbles. Después le decía te beso en la boca, mis labios son tuyos, cosas así que yo era muy chico y leía eso y flasheaba, me masturbaba. Bueno, otro libro que me fascinó mucho cuando era muy joven es... Bueno, avanzando un poquito en el tiempo, porque estuve hablando en realidad de muchos libros que leí en mi infancia y que me marcaron mucho en esa primera etapa de mi vida. Después ya en la adolescencia, cuando hacía talleres de teatro, me enganché muchísimo con Samuel Beckett. Era como mi ídolo en ese momento, desde Esperando a Godot hasta Cuentos, Molloy muere, me encantaba. Aparte de cosas totalmente surrealistas, teatro del absurdo, genial. Bueno, es muy loco como hablando uno va asociando ideas y se va dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Me di cuenta que Hola Luke, aquí Martina, de Oliver Sechan, y Luke y Martina Interpol, 2 libros que leí cuando tenía 9, 10 años, en una quinta que teníamos en General Rodríguez, con mi familia, con recuerdos muy lindos. Por ejemplo, pasamos todo el verano ahí, diciembre, enero, febrero, un año. A veces nos íbamos también a la costa, los fines de semana íbamos, que a mí no me gustaba ir en invierno porque el auto se encajaba, desde la ruta había que cruzar un arco que se llamaba Los Naranjos y había tipo 4 o 5 cuadras de tierra y a veces la camioneta se encajaba y mi papá me hacía bajar a la noche y poner unas cadenas a las ruedas. Yo, ¡ay, no quiero! Me hacía juntar leña también para el hogar, estaba bueno. Y bueno, y uno de esos veranos me acuerdo que bueno, la pasaba bien con mi primo en la pileta y leyendo mucho. Y bueno, esos libros fueron como principales para mí, me abrieron mucho la cabeza y creo que ahora me doy cuenta que estoy terminando una saga de 7 novelas negras y creo que todas las novelas que escriba van a ser novelas negras. Está ahí la semilla, la matriz, porque son libros de misterio, ¿no? Luke y Martina Interpol, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que a la tardecita íbamos con mi mamá afuera a esperar a mi papá que llegara de trabajar, porque él venía a Capital, iba y venía de lunes a viernes, ¿no? Tenía vacaciones en febrero, pero los demás meses trabajaba. Y a veces debajo de un árbol gigante, en una sombra, poníamos una colchita y leíamos. Pasaba el heladero, pasaba el señor que vendía revistas. Y bueno, y unos recuerdos ahí. Y a la noche salían bichitos de luz y los juntaba. Esto es medio macabro, pero bueno, lo hacía. Y los ponía en un frasquito y los ponía después en la mesita de luz. A veces le sacaba la parte flu y me lo ponía en la cara, ¿no? Y era toda una fiesta. A veces iba con Claudio, mi primo, a buscar a mi papá, a esperarlo ahí a la entrada de Los Naranjos y caminar por esas calles. Y era toda una alegría. Estaba buenísimo. Bueno, lo que pensé recién, que me cayó un poquito la ficha, es que los libros de la primera infancia fueron los que más me marcaron, como por ejemplo los libros de aventura Hola Luke, aquí Martina, Luke y Martina Interpol, de la colección Bichiken, los libros de Ray Bradbury como Las Bravas Manzanas del Sol, El Hombre Ilustrado, Siempre Vuelven, o por ejemplo yo hago muchos libros de reportaje. Y uno de los primeros que leí de reportaje fue el de Charlie, de Daniel Chirón, que me marcó muchísimo. Bueno, el libro de Daniel Chirón, que es un libro de reportajes a Charlie,
me introdujo al mundo de los libros de temática de reportajes, ¿no? Fue el primero que leí, el primero que me marcó a fuego, me encantó el procedimiento, que es muy simple. Cada capítulo se trabaja un disco. Yo repliqué este procedimiento para otros libros. Con el de Conversaciones con Cucurto, por ejemplo, usé el mismo método. Cada capítulo trabajábamos un libro de él, cómo se escribió, el procedimiento, qué año, si es una reescritura de otro libro, de cuál. Bueno, ¿cómo llegué a ese libro? Cuando yo era chico, tenía 12 años, quería ir a ver a Charlie, Clics Modernos. Era el disco que había sacado, que lo presentaba en Luna Park, y acababa de bajarse los pantalones en Córdoba, con lo cual los medios, es interesante saber esto porque mucha gente que no vivió esta época, como tampoco estaba internet, no está esta info en internet, sí en algunos libros míos, pero mucha gente, muchos padres no dejaban ir a sus hijos e hijas a los recitales de Charlie porque tenían miedo que se bajaran los pantalones, que se transforme en algo obsceno, era una ridiculez. Y bueno, el show fue increíble. Cuento también en un libro que cuando terminó el recital lo esperé a Charlie en la puerta, fuimos a comer pizza con mi tía y mi tío a la vuelta. Después volvimos y me mandé cuando estaban descargando los equipos. Y creo que Quebracho era un hombre grande, grandote, me dio la mano, subí al escenario. Estaban Charlie y los músicos de él. Charlie todavía todo vestido de blanco, alrededor mirando una tele, el recital que habían grabado, que es el que conocemos por YouTube. Bueno, yo lo tenía antes en VHS también. Y Charlie sentado como un indio ahí mirando, sé cómo había salido el recital. Y tímidamente me acerqué, le pedí un autógrafo, no quería molestar, se acercó Fabi Cantilo, bueno. Bueno, y a la entrada vendían cosas de Charlie. Me compró mi tía una remera azul que está estampado Charlie con la guitarra, la contratapa de Yendo a la Cama Living. Me compré unas fotos que todavía las conservo. Y vendían el libro también. Y el libro, no me animé, lo miré y a veces tengo esas cosas como que algo que deseo mucho y qué sé yo, lo cuido y no lo pido o no sé. Me pasó una vez que también fui a ver a Claudio Fernández, baterista de Don Cornelio, lo entrevisté muchas horas para el libro que estaba haciendo, que terminó mucha de esa información en la biografía de Pablo Pandolfo, y del libro De la noche a la mañana, que sacó Sudestada. Y Claudio, en agradecimiento, me quiere regalar un flyer grandote que pegaban en Medio Mundo Varieté, que él había hecho un collage, una obra de arte, que decía Don Cornelio, el original. Dije, no, pero guardalo con todos los originales para que no se pierda. Otro día vengo y le saco fotocopia. Boludo total. Y me perdí eso, me arrepiento. Bueno. Y creo que a la semana fui con mi tía a pasear al centro, fuimos a Pampernick, que a mí me fascinaba, que era súper moderno. Y bueno, y a caminar y a pasear por librerías. Mi tía me había inducido también con Kafka. ¿Qué más? Bueno, después veía libros que ella tenía que me llamaban la atención, las tapas. Me acuerdo Respiración Artificial de Piglia, que leí un pedacito al azar, o no me acuerdo si la primera página flashé, porque hay cosas que son como de estos escritores grosos, ¿no? Que son como muy fuertes y es como no sé, una bomba, ¿no? Mi tío escuchaba mucho, era fan de Lito Nevia, Los Gatos. Mi tía mucho Serú Girán, Yo por mi Argentina, tenía todos los discos Sui Generis, discos de Yes, bueno, pila de discos. Pero volviendo al tema de libros, bueno, y ahí compramos en una librería de Daniel Chirión, en la calle Corrientes. Y es uno de los libros que más atesoro y que leí millones de veces. Mi tío después, cuando fui más grande, me pasaba información también muy copado. Él compraba la revista Cerdos y Peces. Una vez, creo que intuyendo que yo era gay, me dio a leer una nota de Perlonger que no entendí mucho, pero me pareció zarpada, interesante.
leía la revista Primera Plana, un tipo muy copado, abogado, y estaba muy metido en política. Mi tía trabajaba en derechos humanos y también como con mucha información, que para un chico le bajar esa información era algo como muy moderno, muy copado. Y bueno, muchos libros que leí cuando era chico. Bueno, de hecho me parece que no es casual que esté escribiendo ahora policiales, ¿no? O libros de misterio, o libros que tienen que ver con novela negra, cuando los primeros que recuerdo de aventura, inclusive antes de Moby Dick, antes de La Vuelta al Mundo en 80 días, antes de todos esos libros, Grinska o La Isla del Tesoro, fue Luke y Martina. Hola Luke, aquí Martina, un libro de misterio, un libro de espionaje. Cuando empecé la facultad fue una etapa muy linda, de muchos cafecitos, una etapa que no trabajaba, entonces me dedicaba mucho a estudiar, fumaba mucho marihuana y leía y tenía como mucho vuelo. Salía con una chica, Fer, divina, que todavía la veo, vive en Estados Unidos. Se casó con un afrodescendiente, tiene un hijo divino, vive en el barrio gay de San Francisco. Y creo que es el único nene, él u otro, que tiene un papá y una mamá. Son todos padres homoparentales. Y con Fer compartimos muchísimas cosas muy copadas, fumábamos mucho y leíamos mucho George Bataille. Ella estaba empezando a estudiar comunicación. Esa colección de La Sonrisa Vertical, los rosa, tapa rosada, que no los encuentro ahora, yo tengo bastantes. Bueno, y bueno, vamos a ver, bueno, después. El erotismo, la parte maldita, sí, hay un montón de libros de George Bataille que tengo. Los de La Sonrisa Vertical creo que se los quedó ella, yo me quedé con otros. Y el Abad leíamos mucho eso, leíamos un poco cada uno en voz alta, lo cual estaba buenísimo. Me acuerdo también que la grababa. Ella vivía a la vuelta del Cisne, en la calle Marcelo T. de Alvear y Uruguay, creo que es, donde iba Alejandra Pizarnik y éramos super fans de Pizarnik. Leíamos las obras completas. Ella me leía los diarios. Me acuerdo que también leyó La Condesa Sangrienta y la grababa, entonces después iba con unos Walkman escuchando La Condesa Sangrienta grabado por ella tipo audiolibro, y siempre encontraba y descifraba cosas nuevas y me parecía alucinante. Mi primer ácido lo tomé con ella en su casa. Fue un fin de semana que estuvo muy bueno porque después de leer un montón de cosas, que en esa época leíamos mucha poesía, André Breton, que lo compré en el Parque Rivadavia y no lo podíamos creer, las cosas que decía, mucho Artaud también, Artaud por Spinetta, ¿no? Y fue un hallazgo encontrar Artaud, estos libros, Carta a una vidente, me acuerdo, El ombligo, Helioglobalo, lo que es complicado, ¿no? Y textos sueltos. Y después de leer poesía, bueno, tomamos ese ácido en la casa de ella. Yo empecé a descubrir el agua, entonces tiraba agua por toda la casa, por el departamento, mojé el colchón, me tiraba agua encima, le tiraba agua a ella, era como tocar mercurio. Después bajé, compré fiambres y sanguchitos de jamón y queso, muchos, como 12, 13, y se los llevé a los homeless que vivían ahí en la plaza de Rodríguez Peña, a una cuadra de Callao y Marcelo T. Me puse a hablar con la gente, como que en realidad creo que me bajó la represión y pude hacer cosas que siempre tenía ganas, pero bueno, que no podía. Y compartí una tarde muy linda con la gente que vivía ahí en la calle, charlando, con los sanguchitos. Y a la nochecita, cuando empezaba a atardecer, fuimos a La Boca, tomamos el 152 y afortunadamente estaba con ella que me contenía en muchas cosas. Tenía ganas de tirarme al río, riachuelo, que es un asco, todo sucio, lleno de petróleo, estaba peor que ahora, digamos, muchos plásticos y botellas, porque por el agua, estaba obsesionado con el agua. De hecho, después tuve un gatito
que le puse de nombre Agua, porque se escabullía entre las manos. Era súper lindo. Esa etapa que viví con Fer fue alucinante, porque era descubrir todo el tiempo cosas, y sobre todo leyendo poesía, leyendo Artaud, leyendo Pizarnik, estudiando psicología. Empezaba a estudiar psicología, ella comunicación, intercambiábamos autores, ella me hablaba de Bourdieu, Chomsky, Saussure. Fue alucinante, y aparte una chica muy copada, muy desprejuiciada. En un momento le dije que yo sentía que era gay, y me dijo, bueno, si querés todo bien, yo voy a ser tu chico. Y después hacíamos tríos y bueno, descubrimos muchísimas cosas juntos. Y me acuerdo, salíamos mucho, íbamos a recitales, al cine íbamos casi todos los miércoles. Estaba como esa cultura instaurada, ¿no? Y también nos quedábamos en casa. Viernes después de cursar yo iba a su casa. Yo en esa época todavía vivía con mis viejos. Fumábamos, mirábamos Gazalla. Después yo escribía en una compu que ella tenía. Y como que estábamos imbuidos en el descubrimiento de un montón de autores. Era la primera huella de estos autores. Empezaba a conocer a Lacan, cosas de Freud, que nos abrían la cabeza todo el tiempo, y todo el tiempo tratando de ser más libres, de encontrar cosas nuevas, y disfrutábamos mucho también de quedarnos ahí en la casa mirando películas. Fue una época súper linda, y rescato mucho bueno, íbamos al Cisne, al bar, y yo decía, bueno, voy a tratar de absorber la energía de Pizarnik, que ella se sentaba acá, preguntaba si nadie ni la conocían. Pero ella cuenta en los diarios que iba en sus diarios que iba al Cisne. Pues digo, acá seguramente se sentaba en el vidrio, en el ventanal, mirando la gente, y tenía esas locuras que también lo hice cuando fui a la casa de Horacio Quiroga, en Misiones. Son como pequeños juegos que hacen que me identifique con los autores y nada, y conecto. Y unos años después me hice muy fan de Paul Auster, que leí muchísimo de él, y muchos libros los leí varias veces. En un momento quería escribir como él. No sé si hoy por hoy está bien visto. Hay libros como La música del azar, que lo leí muchas veces. Pero bueno, es la lectura, creo que también tiene que ver con lectura de mi generación, así como
Siddhartha, Hermann Hesse, eran íconos, Salinger, de generaciones anterior, también los leí por supuesto, pero digamos, no me marcaron tanto como sí Paul Auster. Y creo que estos autores que en un momento eran under y después pasaron a ser hegemónicos o populares, generalmente no se los reconoce, no se los nombra, no se los cita, y fueron muy importantes para mi formación. Yo creo más importante que Carver quizás, y Carver me encantaba y también tengo todos los libros de Carver y los leí muchas veces. Creo que a veces pasa con los músicos también, que cuando llegan a un grado de popularidad uno siente que no soltó la mano, que ya no esconde nada misterioso, y por algún prejuicio probablemente. También es cierto que por ahí hace poco murió Paul Auster el año pasado, intenté releer algunos libros y estaban buenos, me los acordaba mucho y los dejé, no los pude continuar. También tiene que ver con el contexto particular en el que uno está viviendo en ese momento de descubrir cosas. Acá lo que más me interesaba de Paul Auster era la cuestión esta de fusionar como un realismo no sucio, un realismo real, digamos, no era Bukowski, muy neoyorquino, que eso siempre me interesó mucho, y con una cosa de aventura. Los libros estos que yo leía, que comenté cuando era chico, La corrección Robin Hood, están presentes ahí de una u otra manera, quizás de manera como con personajes más adultos y en otro contexto, ¿no? Jugando, en vez de jugar con arco y flecha, como si fuesen indios, jugaba con cartas, ¿no? Hay una transpolación, pero la esencia de la aventura y de los libros de aventura están creo que en todos los libros, o casi todos los libros de Paul Auster. Tomé un curso con él en el Malva, un curso que dio para, no sé, 100 personas o algo así en la sala principal del Malva, que creo que fueron 3 encuentros, o 2 seguro, que hablaba de los objetos, cómo cuentan los objetos en el cine, la literatura y el cine. Cristina Piña estuvo ahí. Bueno, está el video en YouTube ahora, yo me compré también el videocassette. Siempre fui como muy fan de todo lo que me gustaba. Me gustó Paul Auster y me compraba todos los libros que salían, los anteriores, como que me vuelvo un poco estudioso de ellos. Después, bueno, de más grande me pasó con Perlonger, que quiero comprar y leer todo de esa persona, los estudios, investigar. Son personas de las cuales uno se apropia, me parece. Bueno, me volví fan de Oscar Wilde. Apenas lo conocí hace muchos años, cuando tenía 15 años. Esa edad es como muy loca, ¿no? Los 14, 15, 16 años conocí mucho arte. Bueno, conocí el Paracultural, fui con mis tíos, vi a Tortonés, La Pilleta, Mamita Querida, bueno, ya contaré eso. Bueno, lo cuento ahora. Estuvo genial porque estaba María José Gavín, peticita, llena de ropa que no podía caminar, se empieza a sacar un tapado, se saca otro, se saca un suéter, se saca una camisa, hasta que se queda en bolas total, levanta los brazos y tenía mucho vello en las axilas, después se queda en concha, mucho pelo púbico, y va corriendo esa estrella contra la gente que estábamos en las gradas. Eso era todo su show. Volvía al centro del escenario y se tiraba arriba del público. Pero era maravilloso, era desopilante, era algo muy inesperado, era algo que no estaba visto y nos cagábamos de risa, era genial. Después estaba Alfredo Caseros con otra gente que contaba chistes ahí, bueno, eran como las 3 de la mañana, 4 o 5, no sé, fumando porro, pasaba el porro por el público y contaba chistes y nos cagábamos de risa, fue genial. Bueno, y a partir de que leí, que mis tíos me leyeron el retrato de Dorian Gray, que no fue casual que me hayan leído ese libro cuando yo estaba en una etapa donde me estaba preguntando por mi sexualidad, y aparte me encantó la atmósfera que crea Oscar Wilde, esa época, y bueno, y El pescador y su alma, creo que se llama, es un cuento largo que es genial, la prosa, el contenido, bueno, todos los cuentos de Oscar Wilde son geniales. Después los ensayos también,
la ironía. Hay un libro de conversaciones que no se consigue, que están como reconstruidas, porque en esa época obviamente no había grabador, donde hay un montón de escritores que compartieron cenas y cosas con él y reconstruyen en las conversaciones la ironía. Bueno, el libro de la desgrabación que publicó Jorge Álvarez del juicio es genial, es genial. Y lo que estoy haciendo últimamente, que me parece que está muy bueno, es leo los libros y veo las películas sabiendo que son lenguajes totalmente diferentes. Son lenguajes totalmente diferentes, cambian los finales, cambian un montón de cosas. Sobre una frase desarrollan, hacen una escena. Me parece que está bueno conocer ese lenguaje, lo que difiere, lo rico que son los textos en cuanto a pensamientos, a descripciones minuciosas de cosas que por ahí en la película pasan desapercibidas. Y las películas Paraguay siempre me las regrabé de un VHS a otro, las tengo creo que todas. Fui a ver una en el 97 al cine, me acuerdo, expectante, estaba ahí esperando que saliera, y me parecieron geniales, pero no hay como los libros. Bueno, estoy diciendo una novedad, la verdad que patético lo que estoy diciendo, pero bueno, digo, hay una película que se basa en el juicio de Oscar Wilde y copia textos, diálogos, pero no es lo mismo que la descripción, la transcripción total del juicio, con la ironía de Oscar, es genial. Bueno, y de hecho lo tengo tatuado en la pierna, con los 7 colores. Oscar Wilde es mi amigo.